Para sentir que estamos cerca del festejo del Día de Muertos, te traigo muy contenta una calaverita de Viviendo con el Miedo. Calavera, calaverita, donde estés ahorita, toma nota con recelo de los que no viven con el miedo. Así que tú suscríbete para más relatos. No vaya a ser que al rato la patrona del Día de Muertos vaya y te ofrezca un abrazo. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Cuando tenía aproximadamente 17 años de edad, un grupo de 4 amigos y yo decidimos aventurarnos. Quisimos pasar el fin de semana en un bosque que se extendía a las afueras de nuestra ciudad y que según pasaban cosas paranormales. Contaban las leyendas que varias personas entraron y jamás salieron. Sí, entiendo que no fue nada maduro de nuestra parte, pero como jóvenes tontos, queríamos probarnos a nosotros mismos que no nos daba temor. Al contrario, estábamos emocionados por la idea de pasar un fin de semana en un lugar embrujado. Pero pronto descubriríamos que nos esperaba algo mucho más aterrador de lo que habíamos imaginado. Era una noche oscura y sin luna. Solo teníamos nuestras linternas para iluminar el camino mientras nos adentrábamos más y más. Las ramas crujían bajo nuestros pies y los sonidos de la naturaleza parecían estar más vivos que nunca. A medida que avanzábamos, comenzamos a notar cosas extrañas, sombras que se movían en la periferia de nuestra visión, susurros que apenas podíamos escuchar y una sensación de ser observados. Eso sí, nadie quería admitir que tenía miedo, así que seguimos adelante. Llegamos a un claro en el bosque y ahí vimos algo que nos heló la sangre. En el centro había una hoguera ardiendo, pero esta no era una hoguera normal. Las llamas eran de un color púrpura y azul. Además emitían un brillo siniestro que iluminaba la oscuridad circundante. Alrededor de la hoguera habían 3 mujeres hermosas vestidas con túnicas negras. Bailaban al ritmo de un cántico que hacían ellas mismas con palabras en un idioma que no entendíamos. Nos quedamos ahí entre las sombras, observando con asombro a las mujeres que danzaban alrededor de la hoguera. Sus cabellos largos y oscuros ondeaban en el aire y sus movimientos parecían inópticos. A medida que las observábamos, comenzamos a sentir una extraña atracción hacia ellas, una irresistible necesidad de unirnos a su danza. Uno de mis amigos, llamado Martín, trató de hablar con las mujeres, pero ellas, en lugar de responder, simplemente seguían cantando en su extraño idioma y bailando de manera frenética. De repente las llamas de la hoguera se elevaron con violencia y comenzaron a formar unas figuras en el aire. Vimos sombras retorcidas que se alzaban sobre nosotros, tomando formas grotescas y amenazadoras. Era como si el fuego mismo estuviera convocando a seres oscuros desde lo más profundo del bosque. Las figuras, en su mayoría humanoides, eran deformes y retorcidas. Algunas de ellas parecían tener garras afiladas y otras como unas alas oscuras que se agitaban en el aire de una forma inquietante. Sabíamos que no eran seres humanos, sino algo mucho más siniestro y sobrenatural. Sin pensarlo 2 veces, decidimos salir corriendo de aquel lugar maldito. Las risas de las mujeres se volvieron chillidos horribles mientras huíamos, y las sombras acechaban nuestras huellas. Podíamos sentir sus miradas malignas clavadas en nuestras espaldas,
mientras nos adentrábamos de nuevo en la oscuridad del bosque. Pero no nos detuvimos. Corrimos como si nuestras vidas dependieran de ello. Las ramas rasgaban nuestros cuerpos y el terreno irregular nos hacía tropezar, pero eso no nos detuvo. Después de correr de manera desenfrenada, decidimos quedarnos para acampar en un lugar que consideramos seguro, pensando que estábamos lo suficientemente alejados de aquellas mujeres y de esos seres extraños. El agotamiento comenzó a apoderarse de nosotros y necesitábamos descansar. Así que montamos nuestras tiendas de campaña. Encendimos una pequeña fogata y compartimos historias para distraernos de lo que habíamos vivido. Sin embargo, la atmósfera seguía siendo tensa y todos éramos conscientes de que el miedo aún estaba entre nosotros. Pero también pensamos que a eso habíamos ido. Cuando dieron aproximadamente la 1 de la mañana, empezamos a escuchar como un murmullo, suave al inicio, pero se fue intensificando cada vez más hasta que se convirtió en un cántico siniestro. Sí, el mismo cántico que habíamos escuchado antes. El miedo volvió a apoderarse de nosotros y nuestras linternas iluminaron el área alrededor de nuestro campamento. Fue entonces cuando vimos las sombras acercándose lentamente entre los árboles. Eran las mismas mujeres vestidas con túnicas negras, pero ahora ya no estaban hermosas y esbeltas. En lugar de eso, se habían convertido en unas ancianas encorvadas, calvas y horribles, con arrugas profundas y unos ojos vacíos, llenos de horror. En un intento desesperado por escapar, corrimos en diferentes direcciones, pero las ancianas nos persiguieron con una agilidad que no era natural. Sus risas se habían vuelto gruñidos grotescos y sus manos huesudas se extendían hacia nosotros como garras afiladas. Me encontré corriendo ciegamente a través del bosque. Mis piernas ardían y las ramas cortaban mi piel, pero no podía permitir que esas criaturas horribles me alcanzaran. Finalmente, tras una frenética carrera, llegué a un pequeño arroyo que cruzaba el bosque. Atravesé el agua helada y me adentré aún más entre los árboles, esperando perder a aquellas brujas que me perseguían. Finalmente, encontré una cueva oculta entre las rocas y me arrastré dentro de ella, jadeando y temblando de miedo. Desde la oscuridad de la cueva, podía escuchar las voces de las ancianas que pasaban cerca, buscándome, pero por alguna razón, ellas no se percataron de que yo estaba ahí. Pasé horas en absoluta oscuridad, escuchando los gruñidos y risas que resonaban en el bosque. Cuando el sol se alzó en el horizonte, las voces y risas desvanecieron y el miedo comenzó a ceder. Salí cautelosamente de la cueva y reuní el valor para buscar a mis amigos. Nos logramos encontrar 2 de los 5, por lo que iniciamos la búsqueda de los que faltaban, y casi a las 3 horas encontramos a 2. Estaban sentados bajo un árbol temblando de miedo. Ahora tendríamos que buscar a nuestro amigo que faltaba. Dieron cerca de las 2 de la tarde cuando vimos a José. Tenía la ropa rasgada a moretones y cojeaba. Decía que no recordaba nada, que solo abrió los ojos y se encontró acostado junto a aquella fogata maldita. Solo que ahora estaba apagada y no habían indicios de aquellas mujeres. Tratamos de salir lo más rápido de aquel sitio y casi justo cuando estaba anocheciendo, escuchamos el sonido de un auto. Eso significaba que una carretera estaba cerca. Salimos y pedimos aventón. Nuestra ubicación era completamente otra, y además habían pasado más horas de las que pensábamos. Con esta experiencia, desarrollé un miedo irracional a los bosques y a la oscuridad.
siento que si todo está oscuro, aquellas brujas ancianas vendrían a buscarme y quién sabe, a lo mejor, en esta ocasión, yo amanecería a un lado de aquella fogata maldita. Muchas gracias al suscriptor por la confianza. Aprovecho para enviar saludos a Rufina Barrera, Euskadi Elena, Gino, Guadalupe Moreno y a Melanie Mayorga por su cumpleaños. También quiero enviar saludos a todos ustedes que me escriben y escuchan continuamente. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?